Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Una visita de un ser extraño que conduce las almas para ser juzgadas. Una historia de amor con un trágico fin que perdura más allá de la muerte. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. ¿Se imaginan haber tenido una visión que pudiera significar que la muerte anda rondando? ¿O incluso ver cómo un ser querido es visitado por tan temeroso ser? Esta historia me la envió Ana. Quiero agradecerle por haberla compartido y por seguir mi podcast. Yo tuve un accidente automovilístico hace casi 10 años. Fue un accidente muy aparatoso. Tuve varias fracturas e importantes daños a diferentes órganos. Estuve en coma y duré bastante tiempo en el hospital. Le habían dicho a mi mamá que no la libraría. Sin embargo, tuve la suerte de que poco a poco me fui recuperando. Durante ese tiempo que estuve en el hospital, yo tuve una especie de visión, o tal vez fue un sueño, no lo sé. Pero lo experimenté mientras estuve en coma. Fueron una serie de situaciones raras. Recuerdo haber tenido ciertas sensaciones extrañas. Una de ellas, yo me veía caminando sobre un camino angosto y muy largo, pero no tocaba el piso. O sea, yo flotaba. Podía ver mis pies que no tocaban el suelo. Al final de ese largo y angosto camino se veía como que había una especie de, no sé si eran nubes o algo así. Sentía mi cuerpo muy ligero, como flotando, pero a la vez sentía como que algo me jalaba y no me permitía avanzar. Yo en mi conciencia sabía que tenía que salir de ese camino angosto. Sin embargo, escuchaba a lo lejos la voz de mi mamá. No recuerdo bien qué era lo que me decía, pero recuerdo perfectamente que me hacía dudar de seguir avanzando. En eso veo a un ser que me causó muchísimo miedo. Era una silueta negra de un hombre o de un ser muy alto con alas. No le podía ver la cara porque tenía una túnica que le cubría de la cabeza hasta los pies. Cuando desperté del coma me sentía bastante confundida, pues no sabía cuánto tiempo había pasado. Para mí parecía que habían sido un par de días, pero la realidad fue que fueron casi 2 meses. Yo no recordaba nada de lo sucedido, o sea, de este sueño o visión que yo tuve del ser con alas negras, hasta que un día, en el 2016, una tía hermana de mi mamá estaba hospitalizada y la fui a visitar. Ella no era muy grande de edad, cumpliría 60 años, pues era apenas 2 años mayor que mi mamá. El pronóstico no era nada bueno, pues tenía una enfermedad degenerativa
que le habían diagnosticado hacía ya muchos años atrás. Con el tiempo, su salud se fue deteriorando poco a poco. Llegó un momento en que ella ya estaba más tiempo en el hospital que en su casa. Ese día, el fatídico día que tuve mi experiencia paranormal, la fui a visitar. Ella me reconoció y, aunque aún hablaba, se notaba que se cansaba al hacerlo. Me dijo que no quería morir en el hospital, que quería irse a su casa. La situación en la familia era muy difícil porque tenerla en casa requería de cuidados las 24 horas. Ese día, mientras yo estaba con ella en el hospital, yo no noté nada extraño en el ambiente, a excepción de que de repente empecé a sentir que el cuarto estaba muy frío. Era plena luz del día, alrededor de las 2 de la tarde, y en cuestión de segundos la temperatura bajó tanto que podía ver el vapor salir de mi boca. En eso, en la cabecera de la cama de mi tía, vi a una sombra negra. Esta era semitransparente. Me asusté muchísimo. Iba viendo cómo esta masa negra iba tomando forma de un ser, pero los rasgos físicos eran apenas perceptibles, ya que tenía una túnica sobre la cabeza, que hacía que fuera difícil verle la cara, y estaba tan grande, tan alta, que llegaba hasta el techo. Mi tía empezó a toser y como a empezar a ahogarse. Se sentó en la cama, cosa que no era posible. Ella ya estaba muy débil, ya tenía varios días que ya no se podía levantar por su propio pie. Había que ayudarla. Yo le llamé a las enfermeras, pero cuando mi tía estaba sentada, con los ojos fijamente me miró y veo que esa cosa negra le agarra la cabeza. No sé realmente cuánto tiempo pasó en lo que llegaron las enfermeras y los doctores, pero en el mismo momento en que esta cosa agarra la cabeza de mi tía, se me vino el recuerdo de lo que experimenté cuando tuve el accidente. Era exactamente la misma figura que yo había visto. Lo primero que yo pensé o se me vino a la mente fue decir, es la muerte. Y aunque parezca increíble, esa cosa me habló y claramente lo escuché decir, soy Azrael. En un 2x3 yo ya no estoy en el cuarto, ya estoy en la sala de espera. Mi tía la habían llevado a cuidados intensivos, donde desafortunadamente falleció a las pocas horas. Amigos, quiero comentarles que cuando escuché la historia me pareció fascinante e investigué acerca de este ser de nombre Azrael. Encontré que en ciertas religiones cristianas lo consideran un ser benevolente que ayuda en la transición de las almas de las personas en el momento de su muerte. Sin embargo, en otras creencias o religiones lo definen muy diferente. No quiero ahondar mucho en el tema, pues hay diferentes creencias. Yo solo comparto las historias inexplicables. No trato de convencerlos de nada. Ustedes tienen la última palabra. Esta historia me la envió un amigo, Beto. Quiero agradecerle por tomarse el tiempo y darle las gracias a él y a su esposa por escuchar mi podcast. Esto fue contado de primera mano durante una cena con la familia y amigos cercanos. Los protagonistas de esta historia los llamaremos Clara y Rodrigo. Ella tenía 16 años. Él era algo mayor que Clara, pero esto no impedía que él estuviera perdidamente enamorado de ella. Sin embargo, la mamá de Clara se oponía a esa relación por la diferencia de edades. Al terminar Rodrigo la escuela,
se marchó a trabajar a diferentes partes de la República Mexicana, pero siempre se mantenía en comunicación con Clara a través de sus puntuales cartas. Un día, Rodrigo le envió de regalo un disco de Ray Conniff y su orquesta, con un tema que en aquella época andaba de moda, llamado Somewhere My Love, tema de la también muy famosa película Dr. Zhivago. Clara, ansiosa por escucharlo, cuando lo puso en el tocadiscos, descubrió algo muy extraño. Notó que, aunque sí se escuchaba música, no se escuchaba ninguna voz. Al principio pensó que algo andaba mal en las bocinas. Revisa bien y vuelve a intentar. Pero no había nada mal en el tocadiscos. En las canciones donde se suponía que habría cantos, el disco simplemente no las tenía. Después pensó que el disco pudiera estar defectuoso y lo llevó a la tienda de discos para que lo revisaran. Le informaron que no había ningún defecto en él. Ella regresó a casa e intentó de nuevo sin conseguir que se escucharan las melodías cantadas. Pasó un tiempo inusual sin saber nada de Rodrigo, hasta que un día, estando en su casa, su mamá le informa que Rodrigo había contraído matrimonio con una joven señorita que había conocido en uno de sus proyectos en la Ciudad de México. A Clara esto le rompió el corazón. Se hundió en una enorme tristeza, a tal punto de haber deseado nunca haber conocido a Rodrigo. Pero ella en su interior sabía que él la amaba. Y en efecto, después de un tiempo, Clara se enteró que el matrimonio de Rodrigo fue forzado. Al parecer, la señorita con la que se había casado había resultado embarazada en una situación muy poco creíble. Tal pareciera que ese matrimonio fue arreglado, pues ella era hija de un importante comandante militar de aquel lugar. Clara, muy confundida, no sabía qué pensar. No se explicaba por qué Rodrigo había decidido casarse con otra. Ella sabía muy bien que él debió haber tenido una razón muy poderosa para tomar esa decisión, porque Rodrigo amaba a Clara, siempre la amó, ya que siempre se refirió a la casa que le construyó a ella, a Clara, a el amor de su vida, pero que por una mala jugada del destino se vio forzado a casarse y terminar viviendo en esa casa con la persona equivocada. Hasta que llegó el momento en que la ahora viuda de Rodrigo por fin le concedió el divorcio. Y él logró comunicarse con Clara para hacerle saber sus planes de regresar y poder casarse con todas las de la ley con ella. Para ese entonces, Clara ya era mayor de edad y estaba dispuesta a desafiar la autoridad de su madre, con tal de encontrar la felicidad al lado de Rodrigo. Se llegó la fecha en que Rodrigo regresaría, pero él simplemente no apareció. Pasaron varios días y Clara empezó a dudar si todo lo que le había dicho era mentira. Hasta que un día ella recibió una llamada. Rodrigo había decidido terminar con su vida. Y como todo esto había sucedido tan lejos, el caso fue convenientemente cerrado y nunca se pudo saber exactamente las circunstancias de tan terrible evento. Ni la familia de Rodrigo, ni la familia de Clara pudieron tener acceso a saber si se le había practicado una autopsia. Simplemente el caso se cerró sin más explicación. Después de este trágico evento, Clara experimentó una situación inexplicable.
el disco que Rodrigo le había enviado de regalo tiempo atrás, ella sintió la necesidad de escucharlo. Y es que de los tantos recuerdos que tenía de él, el disco era lo único tangible que le quedaba, pues no tuvo la fortuna ni siquiera de poder despedirse de él. El amor que Rodrigo sintió por Clara no murió con él, al contrario, siguió más vivo que nunca, ya que ese disco, cuando ella lo escuchó, ahora sí estaban las voces en las canciones. Voces que por mucho tiempo permanecieron mudas. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.